buenas. Bueno, acabamos de volver al segundo bloque del programa de Paula. Estamos en Radio Heterogénea, en el programa Pizza, Birra y Podcast. Nos pueden encontrar en las redes, tanto en YouTube, Instagram y Spotify. Y bueno, estamos entrevistando a la directora de Paula, Flor Hueve. ¿Cómo andas, Flor? ¿Todo bien? Hola, chicas. Bien, todo bien, ando muy bien. Gracias por venir, en primer lugar. Y bueno, la primera pregunta que ya te la hicimos fuera de cámara, pero bueno, es importantísimo que le hacemos a todos los invitados. ¿Tomas mate? Siempre, todo el tiempo. Nunca un no. Genial, buenísimo. Bueno, y ahora para arrancar, estuvimos leyendo un libro que hicieron unos compas de cine que se llama Hacer cine independiente en tiempos violentos. Y teníamos una entrevista que te habían hecho ahí, en la que comentabas que la motivación para hacer una película es como el corazón del proyecto, ¿no? Y bueno, nosotros queríamos saber más en el caso particular de esta peli de Paula, ¿cómo surgió la idea? ¿Cuál fue el disparador, si es que lo hubo? Sí, obvio. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarme. Como les dije recién fuera del aire, que para mí hablar de cine siempre es un placer en cualquier momento del día y de la vida. Y bueno, la motivación de Paula fue un poco un disparador personal. Yo sufro de trastorno de alimentación desde chica, entonces, bueno, como que un poco fue poder hablar un poco de ese camino en el que empecé desde chiquita, digamos, y bueno, nada, y también como poder hacerlo desde una perspectiva ya más de adulta, haciendo como una retrospectiva, digamos, hacia cómo fue todo ese camino y cómo también hasta el día de hoy me acompañan como muchos vestigios de esos problemas. Y nada, y bueno, y también poder hacer como una reflexión también más desde el feminismo, ¿no? Desde ese lugar que, bueno, obviamente cuando yo era más chica, yo hoy tengo 36 años, y estos problemas empezaron como más fuertemente en el secundario, no estaba todavía esta ola feminista tan fuerte, que después también me ayudó mucho el feminismo a repensar estos problemas con una mirada más desde género, que bueno, me parecía como súper interesante plasmarlo en una peli. Porque no había visto pelis que me atravesaran con respecto a esos temas. Las pocas que había eran casi todas yankees o bueno, algunas argentinas, pero como muy del mainstream y que, bueno, nada, de repente era la China Suárez haciendo de una piba con anorexia y era un poco raro. Sin desprestigiar a nadie ni a nada, son distintos públicos, distintas maneras de contar, pero bueno, quería hacer algo que sea como un poco, que tenga un poco más de llegada como el público más normal, digamos, más como yo, claro. Gente de a pie, digamos. Y bueno, y la verdad que también me pasó que en el proceso, sobre todo el guión, fui compartiéndolo con un montón de compañeras y de colegas del cine, y me encontré con la fea sorpresa de que prácticamente todas habían atravesado por situaciones muy similares y que seguían atravesando por situaciones bastante heavy con respecto a la relación con su imagen corporal y en relación a la comida. Entonces de repente como que también eso se revalorizó porque son enfermedades que en general en las que en general nos sentimos muy solas, y de repente poder abrirlo y compartirlo con otras personas y darte cuenta que lejos de estar sola somos un montón de personas sufriéndolas en silencio y con mucha vergüenza, sobre todo en la adultez, que pareciera que es como que estas enfermedades son de pendeja y bueno, pues no. Como que también ahí empecé a sentir que la peli era urgente, como empecé a sentir eso un poco y bueno, y a ella se hizo como inminente que había que filmarla, porque bueno, sabrán que del guión a que la peli se termina pasan como un montón de tiempo. Y bueno, la motivación fue un poco esa, todo el tiempo la que me sostuvo en todo el proceso a lo largo de todos los años que demoramos en hacerlo. Sí, me encanta. Bueno, justo en el programa hablábamos de eso y lo que mencionabas también, esto de que no es solo de una edad, pero sí que surge más o menos en la adolescencia, digamos, esos problemas. Entonces, nada, sí, que hablábamos justo de lo que estabas comentando. Sí. Y bueno, esta es una pregunta que, nada, se me ocurrió a mí, más parece ser una curiosidad, pero ¿hay un porqué del nombre que elegiste para la protagonista? O sea, ¿que es también el nombre de la peli? ¿O no, el nombre de la peli, como todas mis pelis, no, soy muy mala para elegir títulos de películas. Es un problema que tengo. Y todas mis pelis empiezan, no me quiero nunca detener en el título, entonces siempre empiezan con el nombre del protagonista y fin. De hecho, Mañana tal vez, que es mi ópera prima, la peli que hice antes de Paula, originalmente se llamaba Luis,
que es el nombre del protagonista. Claro. Y la productora, Fernanda Roca, que es la misma productora que Paula, me dijo, amiga, no podemos ponerle siempre el nombre del protagonista. Entonces, cambié a Mañana tal vez. Y en Paula decidimos dejarle Paula porque nos parecía que era un nombre lindo, que era muy potente. Sí. Fue loco igual porque también hay un libro de Isabel Allende que se llama Paula, muy conocido. Y mucha gente pensó que era la peli del libro, pues claro. No. Igual si eso sirvió para que vayan al cine, me sirve. Mejor. Fue una publi sin buscarla. Claro. Así que nada, quedó en eso, pero me pasa siempre con todas las pelis que escribo. Soy muy mala, entonces siempre es como, la protagonista se llama Mariana, listo, se va a llamar Mariana. Después veo. Y siempre después hay un productor o un montajista que te dice, che, boludo, no puedes ponerle siempre el nombre. No da, bueno, ok. Y ahí nos ponemos entre todos a pensar cómo. Está buenísimo. Y te iba a preguntar también, ¿qué pelis fueron las que te inspiraron a hacer Paula? Uy, qué pregunta. Pasó tanto tiempo. Tuve tantas referencias. A ver, estéticamente, mi referente mayor en el cine es Javier Dolan, un canadiense que amo profundamente. Y estéticamente él me vuelve loca, o sea, es como mi referente mayor en todo lo que hago, siempre vuelvo a él. Ese es como mi mayor referente. Y después, pelis vi cientos, cientos coming of age, mucho yankee, obviamente, porque es lo que más hay. Sí. Pero sí, podría decir que estéticamente es Javier Dolan. Obviamente que no le llenen los talones, chicas, o sea, no vayan, quienes nos estén escuchando, no vayan a ver películas de Javier Dolan pensando en Paula, porque ojalá hubiese podido lograr algo de él. Pero sí, él siempre es como mi mayor inspiración en temas técnicos, digamos. Ay, me encanta. Bueno, hermoso. Igual tremendo también pienso que hacer coming of age como que decías recién, no hay muchas en Argentina, pero está bueno que esté Paula y que estén, hay varias pelis que van surgiendo también a partir de eso y todas las pelis engendran nuevas pelis, entonces está buenísimo. Sí, ojalá Paula sea inspiración para futuras pelis, sería hermoso. Sí. Te iba a preguntar también más por el lado justamente cómo es un coming of age y trabajaste con actrices adolescentes. ¿Cómo fue el trabajo con actores, digamos? Porque como que algo que nos sorprendíamos cuando hablábamos en el programa es que está muy bien logrado y que encima se nota que son adolescentes de verdad y viste que por ahí, sobre todo, es algo que sale mucho el chiste en Netflix, como de que, no sé, hacen de adolescentes pibes de 20 años. Sí, una serie adolescente y todos los actores tienen 30 años. Sí, como en R-Way, ¿se acuerdan? No sé de qué época son ustedes, pero en mi época pasaba eso. Sí. ¿Y cómo fue ese laburar con adolescentes en un proyecto tan grande y encima con una temática también tan delicada? No sé, ¿cómo fue eso? Bueno, la respuesta tiene un nombre y un apellido, y es Ricardo Risser. Una persona indispensable en mi vida y en mi trayecto como directora. Él es coach de actores, es un dramaturgo de la hostia. Y él me ayudó mucho a coacharlas a las pibas. Las adolescentes, las adolescentes en general en el set demandan un montón de tiempo, como casi todos los actores y actrices, pero las adolescentes más, obviamente. Por su edad, por sus inseguridades, porque es que obviamente no tienen experiencia, pues son muy jóvenes. Y Ricardo fue imprescindible para poder contenerlas, para contenerme a mí también, para poder transmitirles seguridad. Y el trabajo fue hermoso. Yo aprendí muchísimo de las pibas, o sea, fue muy hermoso de verdad. Sobre todo me enseñaron mucho cómo es ser adolescente hoy en día con redes sociales, que no me pasó, yo no lo viví. Mi adolescencia fue analógica. Entonces, eso fue increíble. Y hay muchas cosas del guión que terminaron agregando ellas. Me hicieron bastante bullying también las pendejitas, porque se me reían de algunos términos que había en el guión que me decían, esto es de vieja. ¿Cómo que me decían? Esto es de boomer. Ay, lo que terminé, no entendía qué carajo me decían. ¿Qué me decís, nenita, ubicate? Pero sí, aprendí mucho de ellas. Y trabajamos mucho también con la impro. Hay muchas escenas en las que están todas juntas que
que logramos desde la impro. En los ensayos hacíamos impro sobre temáticas que planteábamos entre todas, que nos parecía que estaba bueno empezar como por ahí y enganchar en algún momento con el guión. Claro. Y eso fue increíble, porque las pibas en esos momentos, yo nunca quería cortar. La asistente de dirección me odiaba, pero yo no quería cortar. Y era como que decía, cortá, basta. Yo, ay, pero es divino lo que están hablando, le decía yo. Pero yo estaba enamorada de ellas ahí frente a la cámara, pero me ayudaron mucho, me lo hicieron muy fácil, son unas genias. Porque aparte hay algo de la adolescencia que a mí me enamora, que es como esa espontaneidad, ese desprejuicio, es como, tiene una frescura que a mí la verdad me ayudó mucho y potenció el guión al 1000. Qué lindo. Sí, se nota eso genuino. Ahora que decirlo de la improvisación, digo, claro, hay un montón de escenas. Bueno, yo siendo la escena donde están ellas comiendo, que sacan fotos, no sé qué, antes de salir a la primer fiesta, como que se siente esa cuestión genuina. Sí, también trabajar mucho desde la honestidad, porque la temática también implicaba para mí, por lo menos, como un riesgo de la deshonestidad, digamos, ¿no? Claro. Como de tratar de ser fiel a la problemática y que también ellas se puedan ver representadas. Y siempre trabajamos como en equipo, pensando entre todas, lo que estamos haciendo es re importante. Sí. O sea, es como, nos van a ver un montón de pibas de la edad de ustedes y les estamos hablando de un tema que a lo mejor les puede llegar a traer problemas de salud súper serios, digamos. O sea, como es re serio lo que estamos haciendo. Y ellas asumieron ese compromiso de una manera hermosa y me ayudaron un montón. Y nada, me ayudaron mucho, incluso desde lo personal, digamos. Yo la última dieta que hice fue justo antes de empezar Paula, digamos, como para contarles así como algo muy íntimo, pero justo antes de empezar Paula dije como no, yo no puedo seguir, o sea, con esto y seguir como alimentando mi TCA. Claro. O sea, fue como, entonces bueno, nada, como que fue la primera vez que dejé las dietas en mi vida, desde los 5 años, y bueno, nada, y fue como eso, poder ser como honesta en el proceso, ser honestas con ellas también, contarles un poco también mi experiencia, lo que yo había vivido, y que ellas también me cuenten su experiencia con los TCA y de gente que las rodea y de cómo todo este mundo de la imagen corporal femenina les afecta un montón. Entonces, la verdad que trabajamos como mucho desde ese lugar, como súper íntimo de cada una y siempre como con mucha honestidad, que para mí era como lo más importante, digamos, que no sea un fake, digamos. Claro, también me parece como re lindo esto que contás, porque yo siento que el arte, como por un lado como espectador, pero también como cuando uno es realizador del arte, tanto del lado de los actores como los músicos o los realizadores de cine, como que también me parece que, o yo le trato de dar la función de un poco sanadora, ¿entendés? Como que podés transmutar tus emociones y no sé, y crear algo lindo o algo que haga sentir menos solo al otro. No sé, creo que la peli, o sea, nosotros hablábamos mucho de cómo empatizamos con la peli, obviamente de la historia personal, que son cosas que a veces lo personal es ultra universal. Lo personal es político y funciona así en todos los estratos, y yo soy una absoluta convencida de que el arte es sanador, es transformador. No sé si podemos cambiar el mundo, sería muy utópico, pero a eso vamos. O sea, eso es lo que queremos lograr, cambiar pequeños mundos, digamos, y por eso seguimos. Es como un camino bastante tortuoso, muchas veces, muy doloroso, muy solitario, de mucho sacrificio, de poco dinero. Entonces, realmente creo que lo que nos mueve es que creo que todas las personas que hacemos esto estamos absolutamente convencidos y convencidas de que esto es sanador, es transformador, y eso es lo que nos mueve a seguir contando historias. Tal cual, hermoso. Y con respecto a, bueno, también hablando un poco de la temática, ¿recibiste o recibieron hate? Tipo de la gente, algún ruidito de mate. Ruido de mate, sí. Como cómo manejar eso, ¿no? Porque también ese es el otro lado del arte, ¿no? Como cuando uno se expone, está el lado ese lindo que hablábamos de la empatía, pero también hay gente bastante nefasta. Y también, sobre todo en internet, ¿viste? Bueno, hate así como al estilo mileísta, digamos, así como el hate por el hate, digamos, no recibimos, por suerte. Okay. Sí pasó, por ejemplo, que sí creo que por ahí no es tanto el hate, sino más bien como distintas formas de pensar la temática, que sí me pasó que en la primera función en el Bafisi, una piba me preguntó,
casi me muero encima, porque fue la primera vez que lo pasábamos en Argentina. Oh. Veníamos de pasarlo en varios lugares en otros países y me preguntó si el guión lo había leído o yo se lo había dado para que lo reescriba una persona gorda. Ujú. Y nada, en ese momento que me lo preguntó me quedé pensando y dije, una persona gorda, ¿no? Y dije, claro, una persona gorda, es como medio subjetivo, qué sé yo, Claro, lo que para mí es ¿cuál? gordo, lo mejor para el otro no lo es, qué sé yo, Claro. no sé. Bueno, ni me acuerdo muy bien qué le respondí, pero la cuestión que le pido me terminó diciendo, porque vos no sos gorda. Y como que ella estaba enojada porque ella a mí Claro. no me veía gorda. Y yo por dentro mío pensaba, si ella me viera como yo me veo en el espejo todos los días, Claro, entendería o un montón más. Los Sí, que sí. la experiencia de una, ¿viste? No sabe. Exacto. Claro. Por eso te digo, es como otra lectura. Sí. En realidad, no es hate, sino una lectura diferente. Mm. De nada, esto, de las subjetividades del espectador. Y que está buenísimo también, porque a mí me dejó pensando un montón. Claro. Y que me pareció hermoso también que genere eso la peli. Como esta Claro. reflexión sobre, bueno, ¿qué es un cuerpo gordo? ¿Por qué solo un cuerpo gordo puede hablar de un cuerpo gordo? ¿O por qué? Claro. Que bueno, que después ese debate se abre a un montón de otros debates similares, ¿no? Digo, de por qué solo una persona trans puede hablar de un tema trans o por qué solo Claro. mujeres pueden hablar de mujeres. Bueno, y Tal bla. cual. Y a mí me pasa que, por ejemplo, yo sí soy una militante de que las mujeres hablemos de las problemáticas de las mujeres y no los Claro. hombres hablen de las problemáticas de las mujeres. Claro. Y que en eso, digo, no muero en la batalla de que los hombres no puedan abordar temas. Creo que sí pueden y que muchos lo han hecho a lo largo de la historia del cine de manera excelente y muy maravillosa. Incluso mejor a veces que las pibas. Pero por ahí como que mi filosofía es más de onda, bueno, de una, lo podés hacer y lo podés hacer increíble. Pero siempre lo hacen ustedes, vieja. O sea, Sí, como claro. déjame un ratito. Un rato. O sea, como que Bueno, si yo ni siquiera puedo hablar de la temática que solo puedo abordar yo por el Aparte- simple hecho de haber nacido mina, es como, bueno, chao, boludo, no tengo ningún otro espacio. Como, Aparte es increíble porque esto, ponele, o sea, miles de hombres han hablado en la historia sobre temática de mujeres que yo, está, y capaz no reciben tanto cuestionamiento y va a hacer una peli sobre una temática de TCA Sí, y al todos. toque van a la yugular y ¿entendés? Son minas y ya tenés que parar las balas, ¿viste? bueno, Entrada. sí, eso también es como... Pero bueno, por eso te digo, todo es como abordable desde un punto de vista distinto y desde la subjetividad del espectador. Y para mí que la peli genere ese tipo de debate, ya está, es como que yo ya siento que cumplí. ¿Me entendés? Claro. Como, bueno, onda, Está te bueno. dejó pensando en esto, por más que sea negativo hacia mi trabajo, no me importa, te dejó pensando, joya, Enciende copado. una llamita. Sí, aparte, y sobre todo hoy en día, Ujú. en el que el debate está en el subsuelo, boludo. Claro. Es como, dale, debatamos algo con altura un rato, por Dios. Entonces es como que, bueno, saber que queda algún debate, insisto, aunque sea en detrimento de la peli, no me importa. Ya poder generar un debate interno o para con otro, me parece maravilloso. O sea, creo que... Bueno, que esa es la función del arte, ¿no? Claro. Para eso hacemos pelis o Cuestionarse. pintamos cuadros o hacemos música, ¿no? Tal cual. Para poder como penetrar ahí en esos lugarcitos que por ahí cuesta cuestionarse. Tal cual. Hermoso, hermoso. Me encanta. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntitas más. Bueno, una que quería hacer sí o sí es que, bueno, en Paula hay algunas escenas oníricas en las que la protagonista justamente se quita capas de piel. Bueno, haciendo alusión a esto de que no se halla en su propio cuerpo, o por lo menos así lo interpreté. Y estas escenas te quería preguntar si estaban pensadas en el guión originalmente, o si surgieron después, o si estaban pensadas para montarse en ese lugar, o si en el montaje cambiaron de lugar, la escena, no sé. Bueno, lo del montaje no te lo puedo responder porque no me acuerdo. Pero, te soy muy honesta, te puedo inventar una respuesta si quieres. Soy buenísima, soy muy buena mintiendo. Por eso escribo y hago cine. Pero sí en el guión estaban, me interesaba mucho lo onírico. Bueno, de hecho mañana tal vez también hay escenas oníricas de los sueños del protagonista. Y en realidad esas escenas mutaron un montón. O sea, eran como, primero era una cosa, después había un bosque, después aparecía la familia, después, no sé, pasaron por un montón de lugares y es medio que se terminó definiendo en las pruebas de maquillaje, que en un momento con la maquilladora, Meli Araya, una genia también, que está en España, no sé si nos está escuchando, pero ojalá que sí. Ojalá. No puede escuchar por internet. No puede escuchar por internet. Le voy a contar que le nombré si nos escucha. Ay, dale.
Y con ella un poco terminamos como de decir, che, y si le hacemos como algo, como que se arranque la piel y después ella ya empezó a meterle magia, como Sí, el y que glitter. tenga purpurina Me y que encanta. sí de una, y ya después fue como, y luces de colores, sí, bueno, ya nada. Sí. La flasheamos. Tremendo. Y fue muy divertido. Ay, hermoso. Igual fueron unas escenas re difíciles para mí en filmar. Porque sí, desde la técnica no sabía muy bien cómo. Claro. Me asistieron una banda, por suerte. Me rodeé de gente que sabe mucho más que yo y me Claro. salvaron. Qué bien. No, me encanta, te digo, son mis escenas favoritas. O sea, me encanta que esté y bueno, qué copado que haya salido también de algo tan colectivo, ¿no? Como de un debate entre muchos. Bueno, y por ahí, para cerrar un poco, una última pregunta que tengo acá es, ¿qué género de película te gustaría hacer en el futuro? Mira, en este momento estoy haciendo documental. No Zarpado. quiero hacer nunca más documental. Oh. Es muy difícil. No, y aparte viviendo de la ficción es como durísimo. Frustrante. Claro. O sea, todo bien, pero no puedo manejar la vida de la gente. No puedo Claro. manejar a las personas. De la ficción se pasa a lo real. Claro. completamente real. O sea, no puedo manejar la realidad, estoy indignadísima. O sea, como- Mal. no, re difícil el docu, la verdad, toda mi admiración a los documentalistas. Y el sueño de mi vida es hacer un musical. Tremendo. Es el género que más me gusta, el más difícil, el más caro, y es el sueño de mi vida. De hecho, tengo un musical escrito. Si hay productores mira. escuchando. Claro. Si la Warner está escuchando. Sí. Si Amazon quiere hacer un documental. Claro. No, un documental que no me llamen. Un musical. El inconsciente. Sí, es el sueño de mi vida hacer un musical. Qué lindo. Sí, sí, Uy, sí. tremendo. Bueno, espero entonces ver ese musical. Ojalá que lo veas. Sí, me encanta, me encanta. Y bueno, de hecho, se están haciendo se está haciendo un corto musical de unos conocidos nuestros que se llama Chau, adiós, goodbye, acá en Córdoba. Qué Así bien. bueno, capaz se puedan abrir algunas puertitas ahí. Ojalá. Qué bien ese proyecto. Quiero saber más. Sí, sí, Cuéntame. como que lo tiré como para que la gente sepa también y que lo escuche y los pueden buscar en Instagram porque bueno, la verdad que va a estar Lo que bueno. se viene, me encanta. Sí, va a estar Buenísimo. bueno, muchas gracias por tu respuesta. No sé si vos, Cami, tenés alguna pregunta. No, la verdad, agradecerte por tan linda peli, la verdad la disfruté un montón. Me tocó mucho también, porque fueron situaciones que también la mayoría de las chicas pasan. Y nada, muy lindo trabajo, la verdad, y gracias por venir también. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. Recién les decía fuera del aire que poder hablar de cine es hermoso y sobre todo en estos tiempos horribles. Así que nada, gracias por la resistencia, por darle vida a nuestro trabajo. Así que muchas gracias de verdad. Ay, bueno, muchas gracias, Flor. Y bueno, nos pueden encontrar, ya saben, en las redes como Pizza Birri Podcast. Esta entrevista va a estar en YouTube en un par de días. Así que bueno, gracias, Flor, por venir. Espero que nos sigamos encontrando. Chau, saludos. Adiós.